Si ustedes buscan en internet el tema de escolarización en casa, van a encontrar muchísimo material, van a encontrar muchísimos testimonios, muchísimos casos. En la Argentina no hay estadísticas, pero está mucho más extendido de lo que nosotros quizás podamos pensar. La mayoría de los casos que aparecen son por motivos académicos o por motivos morales, por costumbres y formas de pensar que los padres no están de acuerdo, y algunos, especialmente de la Iglesia Católica, más que la Iglesia Evangélica, también por motivos religiosos o espirituales. Hay un caso, hoy estábamos hablando, no sé si es en Río Negro o en Neuquén, que aparece ahí, donde los padres le ganaron el juicio al Estado porque ellos son ateos y no quieren que sus hijos vayan a una institución donde hay una cruz o una virgen, y no están de acuerdo tampoco con la forma en que enseñan académicamente, y el Estado hizo un juicio y ellos lo ganaron. Interesante, digamos, no tengo demasiado tiempo de leer todas estas cosas, pero es interesante darle una mirada y pararse en donde nos puede algún tema interesar, que de todos los juicios que hubo, porque hubo juicios contra padres que sacaron a chicos de las escuelas, en todos ganaron los padres, porque eso lo vamos a escuchar más a la tarde. La Constitución y las leyes protegen muchísimo la responsabilidad de los padres sobre la decisión de la educación de sus hijos. Hoy vamos a hablar también sobre las ventajas académicas y vamos a hablar también sobre los problemas que están habiendo en las escuelas, en la parte moral, pero yo quisiera hablar o tener una palabra sobre un aspecto que nosotros agregamos como discípulos de Jesucristo, que es la parte espiritual, la parte de la vida en Cristo de nuestros hijos. Necesitamos en primer lugar discernir los tiempos en que estamos viviendo. Una de las razones de ser de la Iglesia es que la Iglesia tiene como mandato es discernir lo que está pasando alrededor. Jesús les habló a los discípulos en su generación y les dijo: tomen en cuenta todas estas cosas que yo les digo para saber cuáles son los tiempos en que están viviendo. Inclusive les dice: ustedes miran la higuera, se dan cuenta que está por llegar el verano porque empiezan a aparecer los brotes, los primeros brotes, y también miran el cielo y saben si va a llover o si va a hacer calor. Bueno, de la misma manera Jesús nos encomendó a través de su palabra y de los discípulos que sepamos discernir cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y necesitamos discernir esos tiempos por medio de las Escrituras. Tenemos que tener una base bíblica para poder decir: está pasando esto. Necesitamos discernir los tiempos por medio del testimonio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que revelar también junto con las Escrituras para entender también lo que está pasando a nuestro alrededor, y necesitamos discernir los tiempos por la realidad que vivimos y en la que estamos inmersos. Quisiera leer Hechos capítulo 26. No creo que todos hayan traído sus Biblias porque no venimos para un mensaje así muy bíblico, pero les leo yo, si ustedes prestan atención. Es el apóstol Pablo contando el llamado de Dios a su vida, y en el versículo 15 del capítulo 26 Pablo cuenta y dice: entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo:
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y lo próximo que quiero leer es lo que quiero resaltar. Jesús le habla a Pablo y le dice: Pablo, te libro de los judíos, te mando a los gentiles y te mando para esto. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Desde Adán y Eva hasta aquí, desde que el hombre se rebeló contra Dios y desobedece la orden de Dios, existe en este mundo espiritual, que es el que rige el mundo material, según las Escrituras claramente explicado, existen dos posibilidades que nosotros decimos dos reinos, dos formas de vivir, dos esferas espirituales. El reino de las tinieblas, la potestad de Satanás, y el reino de la luz, el reino de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y Pablo recibe este mandato de parte de Jesús: yo te mando a predicar el Evangelio. Y la esencia del Evangelio es lo que está recibiendo Pablo: que abras los ojos de los hombres, de los seres humanos, para que se den cuenta que tienen que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder de Satanás a Cristo, a Dios. Y por la fe en mi persona, ser salvos y herederos de la bendición. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto no es nuevo. Que hay dos reinos en el mundo espiritual siempre ha existido. Adán hizo lo contrario que hicimos muchos de nosotros. Nació en el reino de la luz, en el reino de Dios, y decidió, por su desobediencia, junto con su esposa, pasar al reino de las tinieblas. Y la Escritura describe varias veces y de muchas maneras cómo se vive en el reino de las tinieblas, donde todos nacemos, vivimos y morimos, salvo que por la gracia de Dios entendamos el Evangelio de Jesucristo y pasemos de las tinieblas a la luz y seamos librados de la potestad de Satanás para vivir bajo la autoridad de Jesucristo. Algunos tienen la ilusión de que hay un reino intermedio que se llama el reino de las penumbras. Es un poco de luz y un poco de tinieblas. Y hoy, si hay un drama en la iglesia, es que muchos creen que se puede vivir en ese reino. Un poco de Dios, un poco de Dios, un poco de mundo, un poco de Satanás, un poco de lo que Dios dice, un poco de lo que a mí me parece. El reino de las penumbras no existe. Para Dios hay dos reinos, para la Escritura hay dos reinos, dos únicas posibilidades. O vivís bajo la autoridad de Jesucristo, vivís en su reino, vivís en la luz, o vivís bajo la autoridad de Satanás y hacés su voluntad. El reino de las penumbras es parte del reino de las tinieblas. Por eso Pablo escribe a los Colosenses en el 1 capítulo y dice: demos gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ser salvo no es ser cristiano porque pertenezco a alguna agrupación católica, evangélica, protestante, lo que sea, cristiana.
Ser salvo es ser trasladado de un reino a otro reino. Ser salvo no es creer que Jesús nació de la Virgen y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Porque estamos en un país cristiano, como varios en América Latina y en todo Occidente, donde hay una fe natural que recibimos culturalmente de nuestros padres, que nos viene, se nos transmite, y uno sale a la calle y le pregunta a cualquiera, o a varias personas, cada vez menos, ¿pero vos creés que Jesús nació de la Virgen? Y te dice que sí, porque lo viene escuchando desde que nació, y conoce la historia del pesebre. ¿Y vos creés que murió en la cruz por tus pecados? Lógico, si es un católico, por ejemplo, que va a misa todos los domingos, lo repite en el credo cada domingo, donde esté. ¿Y vos creés que resucitó de los muertos? Sí. ¿Y creés que volverá otra vez? También. Pero eso no es ser salvo. Eso es creer la historia que la Escritura certifica. Hermanos, estoy hablando a los que somos discípulos. Ser salvo hoy es contestar una pregunta. Y la respuesta a esa pregunta te dice si sos salvo o no sos salvo. No porque vas a cantar los domingos canciones a un templo, a un lugar llamado iglesia. Y la pregunta es, ¿quién manda en tu vida? Porque el que manda en tu vida te dice en qué reino estás. Si estás haciendo tu propia voluntad, si estás haciendo lo que se te da la gana, si estás viviendo según tus deseos, tus criterios, y no estoy hablando de inmoralidades, aunque también lo incluye, estoy hablando de cosas comunes, pero estás viviendo según tu propio razonamiento, y no estás bajo la autoridad de Jesucristo, no es Jesús quien manda en tu vida, estás viviendo en un reino que no te va a llevar a la eternidad. Y aquí quiero decir, como cristianos, tenemos que introducir este tema de la eternidad en nuestros hijos. Cuando estamos hablando de salvarlos, de la influencia negativa, de muchísimas cosas que están recibiendo, no solamente en la escuela, en el barrio, en el club, en sus propias casas. Muchos que todavía no han sacado el televisor por la ventana del cuarto piso hacia la vereda, que es la mejor forma de apagarlo, los están exponiendo a sus hijos a una influencia satánica terrible. No lo digo yo. Estos días, buscando otra cosa, encuentro un foro que se llama La influencia de la televisión en los niños. Es terrorífico. Hay cientos de páginas. Yo digo, qué necedad poner a un niño frente a eso. Algunas propagandas no se pueden ni ver. Hermanos, nosotros tenemos que entender que hay una eternidad para nuestros hijos y que esa eternidad no es que está en nuestras manos, está en las manos de Dios, pero en nuestras manos está mostrarles el camino, la verdad y la vida. Nosotros necesitamos restar influencias negativas en nuestros hijos y sumar el reino de Dios. Necesitamos restar mundo como un sistema que quiere imponer la voluntad de Satanás y necesitamos sumar Cristo en nuestros chicos. El reino de las tinieblas, dice Pablo, está dominado por un espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas que viven en el reino de las tinieblas no son personas que están libres haciendo lo que quieren. Son personas que están dominadas por un espíritu que opera en ellos, en su mente, en su corazón.
Y están siguiendo, estoy recitando Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, están siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que se impone, la moda que se impone, la música que se impone, la diversión que se impone y todo lo que se toma como lógico forma una corriente. Todos lo hacen. ¿Nosotros qué somos? ¿El patito feo? Que tenemos que hacer distinto, pero lógico que sos el patito feo. ¿Cómo te vas a meter en la corriente de este mundo que dice que está operando el diablo sobre ellos, influenciando? Primera Juan dice, todo el mundo está bajo el maligno y se le dio autoridad, porque Dios le dio autoridad al diablo para que sea el príncipe de este mundo, solamente que hay un lugar donde no puede tocar y es el reino de Dios, es el lugar espiritual donde somos trasladados cuando nos convertimos, cuando decidimos dejar la corriente del mundo, cuando decidimos dejar de hacer lo que se nos da la gana y comenzamos a tomar a Jesús como el dueño, el Señor de nuestra vida. Y nosotros tenemos que velar, tenemos que darnos cuenta que existe ese reino y que ese reino está en guerra contra Dios. Efesios capítulo 6 también el apóstol Pablo habla justamente de esa guerra espiritual. Pero esto es lo de siempre. Esto es lo de desde Adán y Eva hasta aquí. Pero ahora estamos discerniendo un tiempo diferente. Desde hace unos años atrás comenzó el tiempo del fin. No voy a hablar de esto ahora, lo hablé en el simposio anterior. Entren en la página haciendodiscípulos.com.ar y ahí pueden verlo. Toda la explicación que yo estoy dando, por lo cual estoy convencido, y somos muchos, de que estamos en los tiempos que Jesús dijo, estos son los tiempos del fin. Y estos tiempos del fin son los que tenemos que discernir, donde la maldad se multiplica. Ya existía el reino de las tinieblas con toda la maldad, con la influencia de Satanás, pero siempre Dios estaba detrás de la limitación y poniéndole coto a cualquiera de esas cosas. Pero comenzó un tiempo que Jesús llama el tiempo del fin, donde el diablo es echado a la tierra con gran ira y quiere destruir a la iglesia. Escúchenme, hermanos, despertémonos. El diablo no necesita destruir los que viven en el reino de las tinieblas. Los mantiene entretenidos sacándoles un jueguito, una maquinita nueva cada 2, 3 meses, un aparatito diferente. Les mete más mundo, les mete más su concepto a través de la comunicación, la perfecciona de 100 maneras diferentes, pero los tiene metidos en la bolsa. Apocalipsis capítulo 12 dice que cuando el diablo es echado a la tierra con gran ira y viene a multiplicar la maldad, la guerra, usa esa palabra, es contra los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, contra aquellos que queremos amar a Dios, obedecer su palabra y que tenemos el Espíritu Santo morando adentro nuestro como Jesús prometió. Va a estar con ustedes y en ustedes. El diablo odia lo que sea Dios, odia la iglesia. La guerra es contra vos y contra tus hijos. Y si no puede contra vos, va a ir contra tus hijos. Les voy a contar la necedad más grande que escuché en los últimos años. Un padre mirando un programa de televisión vergonzoso donde no sé bien cómo es, pero entiendo que bailan con un caño unas mujeres semidesnudas, su hijo al lado y alguien diciéndole, ¿qué estás mirando? ¿Qué problema hay? A mi edad, ¿de qué me voy a sorprender? Y tu hijo que está al lado se está envenenando y vos no te das cuenta. El diablo no puede con vos a lo mejor.
quizás superaste ciertas cosas. Tengo muchas dudas de eso, muchísimas dudas. Me lo tenés que demostrar, ¿sabes cómo, no? Pero va a ir. ¿Saben cuál es la estadística? No en Argentina, pero por lo que yo presiento y veo, y hago así con los dedos, en Estados Unidos, que tiene estadística para todo, el 78% de los hijos de evangélicos dejan la fe entre los 14 y los 18 años. Y yo tuve en el comedor de mi casa un padre preguntándose, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Con su hija embarazada de adolescente. Y yo estaba azorado, porque yo sabía por qué le pasó esto. Porque te dijimos que te iba a pasar desde que tenía 5 años tu hija. Y no escuchaste un solo consejo. Y ahora, de repente, lo que dijo Dani, me sacaste medio mensaje, te aviso. Esto va a ser más simple. Escúchenme, yo tengo diabetes. El médico me dice, mire, la diabetes es una enfermedad horrible, porque no te duele nada, no sentís nada, pero te está comiendo la vista, la circulación, los riñones, el corazón. Es decir, que en cualquier momento me van a venir a visitar entre un cajón. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Me dejo de preocuparme por los que mandan a los chicos a la escuela. Nosotros tenemos que saber que no se pueden medir las consecuencias hoy de lo que está pasando. Que cuando aparece la consecuencia, ya no hay más casi oportunidad, salvo que por la gracia de Dios y los llantos y los ruegos y las rodillas de los padres hagan que sus hijos vuelvan. Pero mucho de lo que está pasando, 78% que está dejando la fe y la iglesia, no es que un día se levantaron y dijeron basta. Es que son años y años y años de que los padres no han asumido la responsabilidad, no han hecho lo correcto y no han visto el resultado hasta que de repente estaban sus hijos en el precipicio. Estamos en los últimos tiempos y vivimos las señales que Jesús nos dijo y tenemos que discernir. Cuando a mí me hablaron de la escolarización en casa, yo no solamente me reí, sino dije, estos están todos locos. Hace como 10 años. No me extraña cuando alguien reaccione así ante lo que nosotros proponemos. Aún mis propios hijos. No me extraña, porque yo reaccioné así. Pero de repente, en los últimos 4 o 5 años, el Espíritu Santo comenzó a mostrarnos a unos y a otros. Yo lo conté en el simposio anterior. Estábamos hablando sobre la crianza de los hijos de 0 a 8 años. Y en los 10 puntos que yo estaba exponiendo, que hemos aprendido más que nada a través de Iván Baker, mencioné al pasar el tema de la escuela en casa, que no es correcto decir la escuela en casa, sino la enseñanza en casa, porque no queremos imitar la escuela en casa, queremos enseñar en casa. Y hicimos un recreo, un break, y vinieron así un pelotón de padres, habría, no sé, unas 40, 50 matrimonios. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo se hace? Yo dije, ¿qué pasa acá? Había una necesidad, una sed, que hace unos años atrás no estaba. Nadie le importaba este tema. Lo tomaban como una locura, como yo lo tomaba. Entonces yo digo, es que en los últimos tiempos no solamente la maldad se multiplicará, sino que también Jesús dice que en estos últimos tiempos lo santo va a ser más santo y lo vil va a ser más vil. Y los que amamos a Dios y buscamos la santidad, tenemos que discernir qué está pasando, qué estamos haciendo. Fue muy bueno lo que nos habló Daniel, porque nos habló a que meditemos nosotros.
¿Cuál es nuestro objetivo? Qué triste sería venir a reunión tras reunión, tener hijos tras hijos, 3, 4 hijos, y no tener objetivos para con ellos. Solamente que vengan a la escuela dominical, como si la iglesia fuera a salvar a nuestros hijos. No, Dios no le dio a la iglesia a tus hijos para que los salven, te lo dio a vos. A los padres nos dijo, críenlo en el temor y la amonestación del Señor. Y la iglesia puede ayudarte el entorno de los amigos que ellos tienen, pueden ayudarte las familias. Recuerdo que cuando nosotros criábamos a nuestros hijos, usábamos, como dice Proverbio, la vara para la corrección y no se sentían ellos como que somos los únicos en el mundo, porque todos sus amigos eran amigos, por supuesto, nunca mis hijos tuvieron amigos en la escuela, nunca fueron a los cumpleaños de 15, nunca fueron a los viajes de egresado, eso ni hablar. Pero no alcanzó, yo me doy cuenta que no alcanzó eso. Sus amigos eran de la iglesia y en las casas de sus amigos se corregían con la vara, con la varita. Entonces era un ambiente normal, común, nadie se sentía que estaba fuera del proceso que tenía normal, que tenía que llevar. Bueno, lo que yo dije la vez anterior sobre los últimos tiempos, léanlo, busquen los versículos, es mucho más extenso. Yo hice un resumen y el Espíritu Santo les va a mostrar, les va a revelar cómo lo que Jesús dijo está sucediendo. Pero quiero decirles que el apóstol Pablo agrega a lo que Jesús dijo cómo va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo dice que van a ser tiempos peligrosos, porque se va a manifestar este carácter en los hombres, en las mujeres, en la sociedad, lejos de Dios, que lo va a hacer tiempos peligrosos. Y él dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, que son amantes del dinero, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, vanidosos, blasfemos, son los que hablan en contra de Dios, desobedientes a los padres. No está hablando de personas de 80 años, está hablando de jóvenes por lo menos o adolescentes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no van a respetar ningún tipo de religión, sin afecto natural, no van a tener cariño. Cuando Dani contaba de esta mujer que fue a dar a luz y volvió, eso es sin afecto natural. Anda a sacarle una cría a una osa, a una víbora o a cualquier animal, anda a tocarle un cachorro. Hasta que no lo matás, va a pelear. Y una mujer tiene a luz y deja un bebito que necesita el calor de su cuerpo, yo no lo podía creer, que necesita ser amamantado, que necesita que la madre lo mime, lo deja ahí tirado, sin afecto natural. Es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Implacables significa sin compasión, calumniadores, chismosos, intemperantes, no podrán dominar sus pasiones. Estoy leyendo las dos versiones, 1960 y Dios habla hoy. Crueles, aborrecedores de lo bueno y enemigos, aborrecedores de lo bueno, enemigos de todo lo bueno, traidores, impetuosos, que significa atrevidos, infatuados, llenos de vanidad, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, Dios habla hoy, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. ¿Qué hay que hacer con esta gente? ¿Qué dice Pablo? Y Pablo está hablando por el Espíritu Santo. La Biblia no tiene una palabra de más, ni una palabra de menos. Dice literalmente, a estos evita. Evita a estos que tienen este carácter. La versión popular dice, no tengas nada que ver con esta clase de gente.
déjame que te diga, este es el carácter de los hombres de hoy. Es una descripción del mundo en que estamos viviendo. La maldad siempre estuvo, pero nunca en el grado en que se está manifestando hoy. Yo podría haberme llenado de noticias y de cosas, pero sabía que se iba a hacer muy largo. Pero todos ustedes viven en un mundo que saben de qué estoy hablando. Estos son los hombres que, influenciado por Satanás, porque dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la tiniebla, de las tinieblas, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, estos hombres, influenciados por Satanás, han adquirido este carácter. Cada vez más se ven los rasgos de este carácter. Cualquier hombre que no conocía a Dios de hace 100 años, hoy se escandalizaría de ver, aunque sea un hombre impío por completo, se escandalizaría de ver las cosas que se manifiestan en el carácter de los hombres en que vivimos. Estos son los maestros, los profesores, los padres de los compañeros de nuestros hijos y son los compañeros mismos. No es que se levanta a la mañana y dice, ¿qué maldad puedo hacer hoy? Tengo que manifestar el carácter de Satanás. No es así. Déjenme decirles, esto es por naturaleza hijos de ira. Ellos están prisioneros del reino de las tinieblas. Ellos viven en tinieblas y no tienen otra alternativa. Es su estilo de vida. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice, para que abras sus ojos. Te mando para que abras sus ojos. Para que les digas que están viviendo en tinieblas y salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Para eso te mando. Ese es el Evangelio. Entonces no podemos decir, qué malo que está el mundo. Y el mundo está malo. Me da mucha risa cuando me vinieron pastores a decir, necesitamos juntar 2 millones de firmas para que levanten un programa de televisión que es una inmoralidad. Esto hace como 15 años. Ese programa que hace 15 años de inmoralidad, hoy es Jardín de Infante. No, yo no firmo. ¿Y por qué no vas a firmar? Porque ¿qué le vas a mandar una carta al diablo diciendo, por favor no seas tan malito? Sos un perverso, un sinvergüenza, un desgraciado, un mentiroso, pero por favor, sé un poquito menos. Querido, el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas, es así. Está sucediendo esto. Le sale solo. No solamente, yo digo, los profesores, los maestros, los padres de los compañeros de nuestros chicos, no solamente ellos. Cualquiera que no tiene a Cristo o que no decidió vivir según el reino de Dios, tiene ese carácter. Porque se viene por imposición, porque hay una corriente, un estilo de vida. Y estamos en esa corriente y no podemos hacer nada. Nos arrastra esa corriente. Recuerdo que algunas veces Iván Baker predicaba y les preguntaba a los jóvenes, si eran peces vivos o peces muertos. No sé si ustedes conocen la anécdota. No sé cuántos conocen a Iván Baker, era el padre de Dani, un anciano muy querido por todos nosotros. Y él veraneaba en San Bernardo y está lleno de boliches ese lugar. Y él a las 6 de la mañana, que sabía que salían todos los boliches, iba con el coche y pasaba despacito para que le hicieran dedos, porque venían de otras playas y no tenían cómo ir. Entonces él le hacían dedo, él paraba y llenaba el coche de jóvenes. Y lo llevaba hasta la otra playa. Y les preguntaba, ¿ustedes son peces vivos o peces muertos? Y los jóvenes que estaban entre drogados y borrachos, le dicen, ¿cómo es eso? Y dicen, miren, un pez muerto nada, es arrastrado por la corriente, con toda la basura que lleva la corriente.
Y un pez vivo es el que nada contra la corriente. ¿Y saben cuál era la respuesta? Casi te diría yo constante de todos. No, somos peces muertos. Somos peces muertos. Hacemos lo que todos hacen. Vamos al boliche, sexo ilícito, bebida, ruido, droga. Lo que saben hacer los jóvenes, lo que quieren hacer. No tienen otra opción. Viven en el reino de las tinieblas. Hasta que no se convierten de las tinieblas a la luz, van a vivir de esa manera. Van a vivir de esa manera. A estos hombres con este carácter, esto es una reflexión personal y espiritual, por favor tómenlo así. A estos hombres que viven en el reino de las tinieblas con este carácter de los últimos tiempos, les entregamos nuestros hijos 8, 6, 4, 5 horas para que les enseñen valores y costumbres. Y nuestros hijos, en mi caso nuestros nietos, toman como normal ese estilo de vida. Toman como normal que todos se llaman de la misma, todos tienen el mismo apellido. No sé si escucharon alguna vez a unos jóvenes en el tren o en el colectivo, pero todos vienen de la misma familia. Es como normal que se hagan un montón de cosas, algunas muy escandalosas, otras menos, pero nos están enseñando valores a nuestros hijos. Y estas son las costumbres, es el estilo de vida, el río ese, la corriente esa que va. Y esta es la cultura que sustentamos, la corriente de este mundo. Cuando hubo un gran alboroto en Éfeso, Hechos capítulo 16, la acusación de los paganos para con los discípulos era esta: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la contracultura cristiana, como llamó Stott a su libro sobre el Sermón del Monte. La iglesia es la que tiene los valores de Dios y la corriente de este mundo tiene los valores del diablo. La iglesia es la que tiene la verdad de Dios, que es Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y acá están los que están esclavos de la mentira de Satanás. Y esa es la costumbre de ellos. Y por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que tomar conciencia, por lo menos al hacer la evaluación que nos pidió hoy Dani, de que estamos entregando a nuestros hijos para que les enseñen costumbres. Yo me doy cuenta por mis nietos, especialmente por el mayor, con quien más hablo, cómo tiene ya metido con 11 años un montón de conceptos y costumbres, que a veces estoy una hora y media, a veces los llevo a tomar algo, a un McDonald's, a algún lado, para ver si puedo quitar ese pensamiento que ya tiene en su mente metido, gracias a sus compañeros, gracias a la escuela, va a una escuela evangélica luterana, gracias a lo que recibió ahí, hay que tratar de sacarle, de descontaminar lo que tiene contaminado, pero es imposible, porque al otro día vuelve a ser catequizado de la misma manera. Nosotros los mandamos para que la gente que tiene este carácter de los hombres de los últimos tiempos críen a nuestros hijos, como dijo Dani, en las mejores horas, en las mejores condiciones, cuando más tendría que estar protegido por los padres. ¿Y saben lo que dice la Escritura sobre ese estilo de vida y sobre esa corriente?
en contraposición a lo que estamos haciendo nosotros. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo que nos está rodeando. No lo tenemos que tocar, ni nuestros hijos ni nosotros. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo predica el primer sermón en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Estamos hablando de Jesús, había muerto hacía 50 días, y en ese primer sermón, que aparece una parte en Hechos 2, dice al final que con muchas otras palabras convencía a la multitud diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. ¿Saben de qué estamos hablando, hermanos? De judíos piadosos que conocían la ley, que amaban a Dios y que habían venido de todas partes del mundo para adorarle en Pascua. Y ese era el público que tenía ahora el apóstol Pedro. Yo dije Pablo, pero era Pedro. Más de 10, 12.000 hombres. Y dice: sálvense de esta perversa generación. Siglo cero. Primeros años, ya era considerada el estilo de vida de este mundo así. ¿Qué dirá Pedro de hoy? No dice nada, se vuelve a morir, se levanta. No dice nada porque no sé lo que puede hacer. Y Santiago escribe y dice: hermanos, ustedes no saben que la amistad con el mundo, y la palabra mundo aquí significa un estilo, una forma de vivir, significa un sistema desarrollado, que la amistad con ese sistema es enemistad con Dios. ¿No saben eso? ¿No saben que Dios no va a ser amigo de ustedes si ustedes son amigos del mundo? Y ese conjunto de formas y de estilos y de costumbres es lo que es el mundo. El diablo vino a trastocar todo el orden de Dios. Lo primero que logró el diablo trastocar es el orden o el rol en el matrimonio. Hoy lo escuchamos muy bien explicado. Cuando termina el Antiguo Testamento, hay una profecía que está en Malaquías capítulo 4. Y la profecía es para los tiempos de Jesús. Malaquías termina con esta apreciación, profetizando esto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, si no sucede eso, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El diablo trastocó el orden de Dios de tal manera que el corazón de los padres está lejos de los hijos, porque los padres tienen que realizarse como personas, como profesionales, en su deporte, en sus relaciones, en la sociedad. Y tienen mucho que hacer como para dedicar tiempo a este pequeño loquito, como decía Borges, de los chicos, que hay que estar atrás de él porque se sube, se baja, va, viene. No, que lo cuide una chica, que lo cuide una señora, que lo cuide una institución. Los hijos son una molestia. Esto de que las mujeres son las que más han perdido su rol, no lo decimos nosotros desde el punto de vista cristiano solamente. Lo dicen los sociólogos, lo dicen los psicólogos.
A veces preguntamos o nos queremos preguntar, ¿para qué quisieron tener hijos si no estaban dispuestos a criarlos? ¿Para qué quisieron tener hijos si se lo van a encargar a otro y no los quieren ellos? Muy sencillo, porque el carácter de los hombres de los últimos tiempos es egoísta. Quieren satisfacer su deseo de ser madres, que es un deseo legítimo. Pero una vez que están satisfechos, no quieren lo otro que dice Jesús, criadlo, críenlo ustedes en la amonestación y el temor de Dios. No, eso que lo haga otro. Ya soy madre, ya tengo hijo, ya tengo la fotito en el llavero y en el escritorio. Como consecuencia de todo esto, de que el diablo trastocó todo el orden de Dios, el corazón de los hijos también está contra los padres. Pero les quiero decir algo. Cuando Lucas capítulo 1, versículo 17 menciona esta profecía en el Nuevo Testamento, no dice lo mismo que Malaquías. Malaquías dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y en Lucas capítulo 1 dice solamente la primera parte. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, para que termine la rebelión y la desobediencia. Lucas 1:17, búsquenlo, léanlo. ¿Y por qué no dice lo otro? Se los voy a decir sencillamente, porque cuando el corazón de un padre está volcado hacia un hijo, no hace falta que el corazón del hijo se vuelque hacia el padre, se vuelca automáticamente. El problema somos los padres, es ahí donde empieza, donde genera. Hace muchos años atrás leí un libro que después lo perdí y nunca más lo encontré, se llamaba Chacales en el corazón, le estoy hablando del año 70. Gracias a Dios puedo contar, por la edad que tengo, de cosas muy viejas. Y este hombre es un misionero norteamericano en México. Escribe varias cosas, pero entre las cosas que escribe, cuenta su éxito como pastor, como misionero. Él abarcaba toda una región que tenía varias iglesias que él visitaba y además continuamente era requerido para predicar en Estados Unidos y estaba siempre viajando. Y cuando llega de un viaje, una madrugada, encuentra a su esposa llorando y una carta. ¿Y qué pasa? Bueno, es su hijo de 17 años que le está diciendo gracias por todo, pero me voy de casa, no quiero este estilo de vida, no me importa nada de Dios y estoy viviendo en un campamento hippie, eran los años 60, en una granja, en un campo, en las afueras, amor, ¿cómo era el lema? Amor, sexo y rock and roll, drogas, rock and roll, qué sé yo, bueno. El padre, desesperado a la mañana, se va para el lugar, le dice, no, acá solamente se pueden visitar los sábados a la mañana, de 8 a 12. Lo cuenta en el libro. Al otro sábado, sin falta, está ahí en la puerta, en la tranquera de la estancia, lo dejan entrar, ve a su hijo, empiezan a caminar y el padre empieza con el rollo y cómo hiciste esto y que lo otro y le empieza a recriminar y a reclamar. Su hijo de 17 años, el hijo estaba callado, llegan a un lago que había en el lugar, un río, no sé cómo es, y recién ahí el hijo dice la primera palabra. Dice, papá, dice, ¿te acordás el día que fuimos a pescar juntos? Alquilamos un bote y salimos a pescar juntos todo un día. El padre le dice, no me acuerdo. Sí, acordate que fue. Bueno, se termina la visita y se va. Al otro sábado, a las 8 de la mañana, el padre ahí, otra vez la caminata, otra vez la perolata, otra vez convencerlo, otra vez todo igual, hasta que llegan al mismo lugar y el hijo le dice, papá, ¿te acordás del día que fuimos a pescar juntos? No me acuerdo, ya me lo dijiste, pero no me acuerdo. Al otro sábado, a las 8 de la mañana, bueno, todas las veces que quieran. La historia se repite varias veces y siempre llega al mismo lugar y siempre viene la misma pregunta. Papá, ¿te acordás el día que fuimos a pescar juntos? Dice, ¿qué me querés decir? Ya me lo dijiste las últimas 10 veces que vine. Porque en 18 años
el único día que me dedicaste fue ese que fuimos a pescar juntos. Después nunca tuviste un día para mí. Y este hombre escribe y dice, no, perdón, la respuesta del hijo es un poco más dramática, pero ahora todos los sábados a las 8 de la mañana estás acá. Bueno, por eso dice chacales en el corazón, ¿no? Como diciendo los dolores que él tuvo en su vida, y hasta el momento que escribió el libro ese hijo estaba perdido en la droga. En el reino de la luz, en el reino de Dios, el corazón de los padres tiene que volver a los hijos. Nuestra mayor importancia no tiene que ser nuestra realización, en ningún área. Tiene que ser que nuestro corazón esté volcado a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 7, 8 y 9, casi todo ese capítulo, Dios encarga a los padres y les dice, estas palabras que yo os enseño hoy, ustedes se las tienen que enseñar a sus hijos. A la mañana cuando se levanten, a la tarde, a la noche, cuando van por el camino, antes de comer, enseñanza oral. Y la van a escribir en los dinteles de su casa, en las paredes, que por todos lados sus hijos, a través de ustedes, les dice Dios, conozcan la palabra, entiendan cómo es la palabra. Hermanos, algunos dicen, ¿y vamos a sacar a nuestros hijos del mundo normal? ¿Los vamos a sacar? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Amish? Bueno, en primer lugar te digo la primera respuesta que se me ocurre. Si los vas a salvar, hacete lo que sea. Hacete monje en el Tíbet, pero salva a tus hijos. Tuvimos un pastor en Brasil que dijo una frase brillante cuando sacó a los hijos del colegio. ¿Cómo se llama? Eliseo. Prefiero a un burro en el cielo que a un sabio en el infierno, hablando de su hijo, ¿no? Que no es verdad, no es verdad, es al revés. Académicamente hay ventajas increíbles en lo que estamos hablando. Pero aún si no las hubiera, ¿qué vas a hacer? Con tal de que tus hijos conozcan los ríos de Europa, ¿los vas a dejar que se pierdan para siempre? Y aquí quiero hacer una reflexión final. Es el hogar el que tiene que acomodarse antes de sacar al chico del colegio. Si vas a sacar a tu hijo del colegio para que él encuentre en tu casa mundo, más mundo, más mundo, un matrimonio que se pelea porque no se pone de acuerdo y están 2 horas en el televisor, 2 horas con el, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo saben? Con la PlayStation y 2 horas con la computadora y otras 2 horas con el Facebook porque les quedó tiempo de sobra porque tuvieron 1 hora de enseñanza en casa. Por favor, dejalo en la escuela. Porque por lo menos cuando se pierda, porque de las 2 maneras se va a perder, pero cuando se pierda, que le eche la culpa a la escuela, no te eche la culpa a vos. Pero si vas a sacar a tu hijo de la escuela y lo vas a traer a tu casa, tenés que acomodar tu casa. Y este es otro problema que encontramos, que no hay matrimonios dispuestos a acomodar su casa conforme a la voluntad de Dios para que sus hijos ahí puedan ver a Cristo. Sí, hay algo que me impresionó en el velorio de Iván Baker, fue lo que Dani dijo, no me acuerdo lo que dijiste cuando hablaste, pero esta frase me atravesó el corazón. Él dijo, yo era un rebelde, era bastante... Yo lo conocí con 10 años, así que doy fe de que eras un rebelde. Pero yo no podía dejar de convertirme, porque yo veía a Cristo todo el día en este hombre. Había un cuerpo en un cajón, no estaba más él ahí. No podía dejar de ver a Cristo. ¿Pasa eso con tu hijo en tu casa? No puede dejar de ver a Cristo en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, tu forma de expresarte, en el trato que das
a tu esposo, a tu esposa, a los vecinos, en cómo resolver los problemas. Ve a Cristo, porque si no es así, no sé si no estamos haciendo más mal que bien. Yo digo así, hay que restar mundo de la vida de nuestros hijos. Que vos me digas que un joven de 18 años que vivió en la casa de papá y mamá, que aprendió la palabra, que tiene valores incorporados que son eternos, conforme a la voluntad de Dios, y que esos valores los tiene con una identidad adquirida en Cristo, pero mandalo al África, querido, mandalo a donde quieras, mandalo a limpiar un prostíbulo. ¿Sabes por qué? Porque va a predicar a Cristo y lo va a ganar para el reino de Dios. Pero un chico de 5, 6, 7 años, le vas a decir, tenés que ser luz en medio de las tinieblas. Estamos locos, es imposible. Ni Jesús se atrevió a hacer eso. Estuvo con sus discípulos durante 3 años aproximadamente, les enseñó, les transmitió todo el reino de Dios, les encargó que ellos transmitan ese reino a otros y les dijo, a pesar de que ya estaban equipados y preparados para salir al mundo, ni se les ocurra salir. Tienen que esperar que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y van a recibir poder para poder ser testigos de Cristo. Entonces, yo te digo, mandá al mundo a un joven de 18 años lleno de convicciones y con identidad en Dios. Y ahí está preparado para hacerlo. Pero no me digas que lo vas a sacar del mundo, porque sacarlo del mundo es salvarlo. No creemos que la escuela en casa es la solución a todo problema, ni la salvación de los chicos. El hogar donde Cristo reina es la mayor influencia. Los amigos que Él tenga en el reino de Dios y la comunicación familiar. Si no acomodamos nuestro hogar al servicio de criar a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor, vuelvo a decirlo, no sirve la enseñanza en casa, porque ellos van a aprender todo lo que somos. Les dejo un último versículo. 2 Corintios 7:1. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, yo seré por vosotros Dios? Bueno, yo no sé por qué ahí cortaron el capítulo 6, porque el versículo de 7:1 es una continuación y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de que Él va a ser nuestro Padre y nuestro Dios, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. No se trata solamente de cosas pecaminosas, se tratan de conceptos pecaminosos que envenenan el espíritu. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, abramos los ojos, tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo y tenemos que responder a la voz del Espíritu Santo de una manera radical. Esto no se puede tomar a la liviana. Bueno, algún día, qué bueno. Esto necesita una respuesta radical. Entendamos que Dios nos está hablando y si ustedes están aquí, yo estoy seguro que es porque hay inquietudes en estas áreas. Hemos hablado con varios padres, nos han contado situaciones muy tristes y nosotros decimos que Dios nos está abriendo un camino por el cual podemos ir.